Estimado escucha, si usted desea obtener una copia de este audio, copia del ejemplar en formato PDF, o desea contactarse con nosotros, por favor vaya a audiolibreriaclaret.weebly.com. Capítulo 7. ¿Cuáles son las armas ordinarias de la revolución? Ella misma lo ha dicho y lo ha probado muy a menudo. Para combatir los príncipes y los santurrones, todos los medios son buenos. Todo está permitido para anonadarlos. La violencia, la astucia, el fuego y el hierro, el veneno y el puñal. El objetivo santifica los medios 9. Ella se hace todo, para unir todo el mundo con su causa, para pervertir a los cristianos, para extirpar el espíritu católico. Se sirve de la educación, que malea, de la enseñanza, que envenena, de la historia, que falsifica, de la prensa, de la que hace el uso que todos saben, de la ley, cuyo traje adopta, de la política, a quien inspira, de la religión misma, de la cual toma algunas veces las exterioridades para seducir a las almas. Se sirve de las ciencias, y encuentra medio de que éstas se rebelen contra el Dios de las ciencias. Se sirve de las artes, las cuales bajo su influencia mortal producen la perversión de las costumbres públicas y la deificación de la sensualidad, a Satanás, con tal que logre su objeto. Poco le importan los medios que emplea. No es tan escrupuloso como se cree, y sus amigos tampoco lo son. Sin embargo, puede decirse que el carácter principal de los ataques de la revolución contra la Iglesia es la audacia y la mentira. Por la audacia hace flaquear el respeto al papado. Vilipendia a nuestros obispos y sacerdotes. Bate en brecha las instituciones católicas más venerandas. Y con la mentira, repetida sin rebozo, prepara la ruina de las sociedades, fascinando a las masas, siempre poco instruidas y poco acostumbradas a sospechar de la buena fe de los que les hablan. Sobre 1000 personas seducidas por la revolución, 999 son víctimas de esta táctica odiosa. ¡Ay de ella! ¡Ay de vosotros, seductores de los pueblos, que empleáis la energía que Dios os concedió para servir a la sociedad, en provecho de la mentira! Hijos de la revolución, no teméis llamar mal al bien, y bien al mal. Sobre vosotros cae aquel terrible anatema. Vae qui dicitis malum bonam et bonam malum. Vae genti insurgenti super genus meum. Pero, ¿es cierto que la revolución sea tan perversa? ¿Es cierto que conspira de este modo contra Dios y contra los hombres? Escuchad sus propias confesiones. Escuchad sus proyectos dignos del infierno. A impulso de las sociedades secretas, el periodismo revolucionario hace guerra con todas sus plumas a la Iglesia. Y hará perder la fe en Europa. Si Dios, en su misericordia, no se apresura a desbaratar esta conspiración vasta e infernal. Capítulo 8. Si es una quimera la conspiración anticristiana de la revolución. La revolución, preparada por el paganismo del Renacimiento, por el protestantismo y el volterianismo, nació en Francia, como hemos dicho, a últimos del siglo pasado. Las sociedades secretas, ya poderosas entonces, presidieron a su nacimiento. Mirabeau y casi todos los hombres del 89, Danton y Robespierre, y con ellos los demás malvados del 93, pertenecían a estas sociedades. Hace 40 años que el centro revolucionario ha cambiado de asiento. Ahora se ha trasladado a Italia. Y desde allí es desde donde la Venta Suprema o Consejo Superior dirige con prudencia serpentina el gran movimiento, la gran rebelión en la Europa entera. Sus tiros van a Europa. Por ser esta hoy quien dirige el mundo. La providencia ha permitido que en estos últimos tiempos cayesen en manos de la policía romana algunos documentos auténticos de la conspiración revolucionaria. Estos se publicaron, y daremos algunos estrados de ellos.
Habemus confitentem reum. La revolución nos dirá, ella misma, por medio de sus jefes reconocidos. Primero, que tiene un plan de ataque general y organizado. Segundo, que, para reinar, quiere corromper, y corromper sistemáticamente. 3 grados que aplica principalmente esta corrupción a la juventud y al clero. Cuarto, que sus armas reconocidas son la calumnia y la mentira. Quinto, que la francmasonería es un noviciado preparatorio. Sexto, que busca a los mismos príncipes para afiliárselos, al mismo tiempo que los quiere destruir. Séptimo, en fin, que el protestantismo le es un precioso auxiliar. Inútil creo añadir que los documentos que voy a citar son del todo auténticos. Los originales se encuentran en Roma. Y el que quiera, puede recurrir a ellos. El plan general. Este plan es universal. La revolución quiere minar en la Europa entera toda jerarquía religiosa y política. Nosotros formamos una asociación de hermanos en todos los puntos de la tierra. Tenemos deseos e intereses comunes. Nosotros vamos a libertar la humanidad. Y queremos romper toda clase de yugo. Para nosotros mismos, veteranos de las asociaciones secretas. Es un enigma la Asociación 13. El éxito de nuestra empresa depende del más profundo misterio. Y en las ventas debemos encontrar al iniciado. Como el cristiano de la imitación. Siempre pronto a permanecer desconocido y a no ser contado para nada. Para dar a nuestro plan toda la extensión que conviene, debemos obrar en silencio, a la sordina, ganar terreno poco a poco. Y nunca perder. No es una conspiración ordinaria. Una revolución como otras tantas. No, es la revolución, es decir, la desorganización fundamental, que solamente puede llevarse a cabo por grados. Y después de largos y constantes esfuerzos. El trabajo que vamos a emprender no es obra de un día. Ni de un mes. Ni de un año. Puede durar muchos años. Un siglo quizá. Pero en nuestras filas, muere el soldado. Y la lucha sigue. La Italia por Roma. Roma por el papado. Ahí está el punto de mira de la conspiración sacrílega. Desde que estamos organizados como cuerpo activo. Y desde que empieza a reinar el orden en el seno de las ventas más alejadas. Así como de las más próximas al centro. Un pensamiento ha preocupado siempre a los hombres que aspiran a la regeneración. Las sectas de origen protestante como una plaga están destruyendo la fe católica bajo nuestros ojos. Y los católicos engañados por el ecumenismo ingenuo e irresponsable los llaman hermanos separados. Mientras ellos están sembrando un odio total contra la fe católica universal. Y este ha sido la libertad de Italia, de la que debe resultar un día la libertad del mundo entero. Nuestro objeto final es el de Voltaire y el de la Revolución Francesa. El aniquilamiento completo del catolicismo y aún de la idea cristiana, que habiendo quedado en pie sobre las ruinas de Roma, vendría a perpetuar el catolicismo más tarde. A esta victoria solo se llega de combate en combate. Tened, pues, siempre los ojos abiertos y fijos sobre lo que pasa en Roma. Emplead todos los medios para hacer impopular la gente de sotana. Haced en el centro del catolicismo lo que nosotros todos, individualmente o en cuerpo, hacemos en los flancos de tal ejército. Agitad con motivo o sin motivo. Pero agitad. Esta palabra encierra todos los elementos de éxito. La conspiración mejor tramada será aquella que más se remueva y que comprometa más gente. Tened mártires. Tened víctimas. Siempre encontraremos gente que sepa dar a esto los colores necesarios. 17. No conspiremos más que contra Roma. Para esto, aprovechemos todas las circunstancias. Sirvámonos de todas las eventualidades. Desconfiemos principalmente de las exageraciones de celo. Un odio frío, bien calculado, bien profundo, vale más que todos los fuegos de artificio, que todas las declamaciones de la tribuna.
En París no quieren comprender esto. Pero en Londres he visto hombres que comprenden mejor nuestro plan y que se asocian a él con más fruto. He aquí ahora el secreto revolucionario sobre los acontecimientos modernos. La unidad política de Italia es una quimera. Pero aún así, aún sin ser realidad, produce cierto efecto sobre las masas y sobre la juventud ardiente. Ya sabemos a qué atenernos sobre este principio. Es y quedará siempre vacío. Sin embargo, es un medio de agitación. No debemos, pues, privarnos de él. Agitad poco a poco. Tened al comercio paralizado. Sobre todo, nunca os manifestéis. No hay medio más eficaz para sembrar las sospechas contra el gobierno pontificio. En Roma los progresos de la causa son sensibles. Hay indicios que no pueden engañar a ojos ejercitados. Y se siente de lejos, de muy lejos, el movimiento que comienza. Por fortuna, no tenemos la petulancia de los franceses. Queremos que madure el fruto antes de explotarlo. Y este es el único medio de obrar con acierto y seguridad. Vosotros me habéis hablado algunas veces sobre venir a ayudarnos cuando la caja común quedase exhausta. Sabéis por experiencia que el dinero es en todas partes. Y principalmente aquí, el nervio de la guerra. Poned a nuestra disposición muchos tailors. Es la mejor artillería para batir en brecha el asiento de Pedro. En Londres se me han hecho ofertas de consideración. Dentro de poco tendremos en Malta una imprenta a nuestra disposición. Podremos, pues, con impunidad, de un modo seguro y bajo la protección del pabellón inglés, esparcir de una parte a otra de Italia los folletos, libros, etc. Que la venta suprema juzgue conveniente poner en circulación. Nuestras imprentas de Suiza están en buen camino. Y producen libros tales como deseamos, al cabo de 25 o 30 años. La conspiración reconoce sus progresos. Cuenta con Francia para obrar, reservando siempre a Italia la dirección suprema. Desconfía de los otros pueblos. Los franceses son demasiado fanfarrones. Los ingleses, demasiado tristes. Los alemanes, demasiado nebulosos. A sus ojos, solamente el italiano reúne las cualidades de rencor, cálculo, malicia, discreción, paciencia, sangre fría y crueldad, que son necesarias para triunfar. En el espacio de algunos años, hemos adelantado considerablemente los negocios. Por todas partes, en el norte y en el mediodía, reina la desorganización social. Todo se ha puesto al nivel bajo el cual queremos rebajar al género humano. Nos ha sido muy fácil el pervertir. En Suiza como en Austria. En Rusia como en Italia. Nuestros sicarios solo aguardan una señal para destrozar el molde antiguo. La Suiza quiere dar esta señal. Pero estos suizos radicales no tienen fuerza suficiente para conducir las sociedades secretas al asalto de la Europa. Preciso es que Francia ponga su sello a esta orgía universal. Estad bien persuadidos que París no faltará a su misión. Por toda Europa he encontrado los espíritus muy inclinados a la exaltación. Todo el mundo confiesa que el mundo antiguo cruje, y que los reyes ya acabaron. He recogido abundante cosecha. Ya no dudo de la caída de los tronos. Después que he estudiado el trabajo de nuestras sociedades en Francia, Suiza, Alemania, y hasta en Rusia, el asalto que se dará a los príncipes de la tierra dentro de algunos años, los sepultará a todos bajo las ruinas de sus ejércitos impotentes y de sus monarquías caducas. Pero no es esta la victoria para cuyo éxito hemos hecho tantos sacrificios. Lo que ambicionamos no es una revolución en uno u otro punto. Esto se obtiene siempre que se quiere, para matar con toda seguridad al mundo viejo. Hemos creído preciso ahogar el germen católico y cristiano. El sueño de las sociedades secretas se realizará, por la más sencilla de las razones.
porque está fundado sobre las pasiones del hombre. No nos desanimemos, pues, por un revés, por una derrota. Preparemos nuestras armas en el silencio de las ventas. Levantemos nuestras baterías. Halaguemos todas las pasiones, las más perversas como las más generosas. Y todo nos lleva a creer que nuestro plan tendrá un éxito mucho más feliz de lo que podamos esperar. Con nuestros cálculos más exagerados. Tal es el plan. Pasemos a los medios. La corrupción. Escuchemos cosas aún más horrorosas. Estamos demasiado en progreso para contentarnos con el asesinato. ¿De qué sirve un hombre asesinado? No individualicemos el crimen, con el fin de darle proporciones de patriotismo y de odio contra la Iglesia. Debemos generalizarlo. El catolicismo no teme a un puñal bien afilado. Ni las monarquías tampoco. Pero estas dos bases del orden social pueden derrumbarse por la corrupción. Así, no nos cansemos jamás de corromper. Está decidido en nuestros consejos que no ha de haber más cristianos. Popularicemos el vicio en las masas. Estas deben respirarlo por todos los 5 sentidos. Que lo beban, que se harten de él. Formad corazones viciosos, y no tendréis más católicos. ¡Qué elogio para la Iglesia! Conservemos los cuerpos, pero matemos el espíritu. Lo que importa es destruir la moral. Y para esto es preciso disecar el corazón. Creo de mi deber proponer este medio por principio de humanidad política. El jefe de la venta suprema añade, con motivo de la muerte públicamente impenitente de 2 de sus afiliados, ejecutados en Roma, su muerte de réprobos ha producido un efecto mágico en las masas. Es la primera proclamación de las sociedades secretas, y una toma de posesión de las almas. Morir en la plaza del pueblo. En Roma, en la ciudad madre del catolicismo. Morir francmasón e impenitente, es cosa admirable. Otro de estos demonios encarnados dice, infiltrad el veneno en los corazones escogidos. Infiltradlo a dosis pequeñas y como por casualidad. Y os admiraréis vosotros mismos de vuestro buen éxito. Lo esencial es aislar al hombre de su familia. Hacerle perder los usos y costumbres que en ella hay. Por la inclinación de su carácter está bastante dispuesto a huir de los cuidados de su casa. Y correr tras placeres fáciles y prohibidos. Le gustan las largas conversaciones del café. La ociosidad de los teatros. Arrastradlo. Atraédalo allí sin que se aperciba. Dadle alguna importancia, sea la que fuere. Enseñadle discretamente a fastidiarse de sus trabajos cotidianos. Con estas mañas, después de haberlo separado de su mujer y de sus hijos, después de haberle enseñado cuán penosos son los deberes, haréis nacer en él el deseo de otra existencia. El hombre ha nacido rebelde. Atizad este deseo de rebelión hasta el incendio. Pero que el incendio no estalle. Esto será una buena preparación para la gran obra que debéis principiar. Para esta gran obra, nos dice el abogado lógico de la causa revolucionaria. Para esta gran obra se necesita una conciencia ancha que no se arredre cuando llegue la ocasión. Ni de una alianza adúltera. Ni de la fe pública violada. Ni de las leyes de la humanidad pisoteadas. La venta suprema resume en estas palabras esta infernal conjuración. Lo que hemos emprendido es la corrupción en gran escala. La corrupción del pueblo por medio del clero. Y la del clero por medio de nosotros. La corrupción que nos permitirá un día llevar la Iglesia al sepulcro. Nos dicen que para echar abajo el catolicismo sería preciso antes suprimir a la mujer. Sea así. Pero no pudiendo suprimirla, corrompámosla por la Iglesia. Corruptio optimi pessima. 30 El fin es bastante hermoso para tentar a hombres como nosotros. El mejor puñal para herir a la Iglesia es la corrupción. Adelante, pues, hasta el fin, la corrupción de la juventud y del clero. Los corazones escogidos que la revolución busca con preferencia son los jóvenes y los sacerdotes.
aún se atreve a esperar y aspira a formar a un papa. A la juventud debemos dirigirnos. Debemos seducirla. Debemos alistarla, sin que se aperciba, bajo nuestras banderas. Que nadie penetre vuestros designios. No os ocupéis de la vejez ni de la edad madura. Ide a la juventud. Y, si es posible, a la infancia. Nunca tengáis para ella una palabra impía o licenciosa. Guardaos bien de esto, por el interés mismo de la causa. Conservad todas las apariencias del hombre grave y moral. Una vez hecha vuestra reputación en los colegios, gimnasios, universidades y seminarios, cuando hayáis obtenido la confianza de profesores y estudiantes, acercaos principalmente a aquellos que se afilien en la milicia clerical. Excitad, exaltad estas naturalezas tan llenas de ardor y de orgullo patriótico. Ofrecedlos al principio, pero siempre en secreto, libros inofensivos, y así llevaréis poco a poco vuestros discípulos al grado de madurez que queréis obtener. Cuando este trabajo de todos los días haya esparcido nuestras ideas como la luz por todas partes, entonces podréis apreciar la sabiduría de esta dirección. Formaos una reputación de buen católico y de patriota puro. Esta reputación facilitará la propagación de nuestras doctrinas entre el clero joven y en el fondo de los conventos. En algunos años, este clero joven llegará a ocupar todos los puestos por la fuerza de los acontecimientos. Él gobernará, administrará, juzgará, formará el consejo del soberano, y será llamado a elegir el pontífice que habrá de reinar. Y este pontífice, como la mayor parte de sus contemporáneos, estará necesariamente más o menos imbuido en los principios italianos y humanitarios que vamos a poner en circulación. Para alcanzar este fin, despleguemos al viento todas nuestras velas. Debemos hacer la educación inmoral de la Iglesia, y llegar por pequeños medios, bien graduados, aunque bastante mal definidos, al triunfo de la idea revolucionaria por un papa. Este proyecto me ha parecido siempre de una habilidad más que humana. En efecto, es sobrehumano, porque viene en línea recta de Satanás. El personaje que se oculta bajo el nombre de Nubius describe luego este papa revolucionario, que él se atreve a esperar. Un papa crédulo y débil, sin penetración, hombre de bien y respetado, e imbuido de los principios democráticos. Un papa de estas condiciones, dice, necesitaríamos, y, si esto fuera posible, marcharíamos al asalto de la Iglesia más seguros que con los folletos de nuestros hermanos de Francia o el oro de Inglaterra, para quebrantar la roca sobre la cual ha construido Dios su Iglesia. Tendríamos el dedo pequeño del sucesor de Pedro metido en la trama. Y este dedo pequeño valdría para esta cruzada tanto como los Urbanos II y San Bernardos de la cristiandad. ¿Queréis revolucionar la Italia? Añaden en un escrito estos emisarios del infierno. Buscad el Papa cuyo retrato acabamos de dar. Marche el clero siempre bajo nuestra bandera, creyendo marchar bajo la de las llaves apostólicas. ¿Queréis hacer desaparecer hasta el último vestigio de tiranos y opresores? Tended vuestras redes, tendedlas en el fondo de las sacristías, seminarios y conventos. Y si no os precipitáis, os prometemos una pesca milagrosa. Pescaréis una revolución revestida de tiara y capa, que marchará con cruz y bandera. Una revolución que solo necesitará ser aguijoneada muy poco para hacer arder las cuatro partes del mundo. ¿Cómo sienten ellos mismos que todo se apoya en el Papa? Lo que consuela es verlos confesar con disgusto que no han podido hincar el diente ni en el Sagrado Colegio ni en la Compañía de Jesús. Los cardenales han escapado todos de nuestras redes. De nada han servido contra ellos las adulaciones mejor combinadas. Ni un solo miembro del Sagrado Colegio ha caído en el lazo. Con los jesuitas se han malogrado también nuestros planes.
Desde que conspiramos, ha sido imposible poner la mano sobre un ignaciano. Y convendría saber la causa de esta obstinación tan unánime. ¿Por qué no hemos podido nunca encontrar en ninguno de ellos las aberturas de su coraza? Se añade piadosamente, no tenemos jesuitas con nosotros, pero siempre podemos decir y hacer decir que los hay, y producirá el mismo efecto. La mentira y la calumnia. Satanás es el padre de la mentira. Pater mendaci. La primera revolución se hizo por una mentira. Eriti sicut Dei. Como hijas de aquella. Todas las demás se forjan por el mismo proceder. Cuanto más graves son, más mienten. Y es cosa cierta que en el día las mentiras, las hipocresías, los sofismas tejidos contra la Iglesia con un arte infernal, circulan entre nosotros en mayor número que los átomos en el aire. ¿De dónde vienen? Escuchad a la revolución. Los sacerdotes son gentes de buena fe. Mostradlos como pérfidos y desconfiados. Las masas han tenido en todo tiempo una gran propensión a creer todos los errores y necedades. Engañadlas. Les gusta ser engañadas. 38. Poco nos queda que hacer con los cardenales viejos y los prelados cuyo carácter es decidido. De nuestros depósitos de popularidad o impopularidad, debemos sacar las armas que han de hacer su poder inútil o ridículo. Una palabra que se inventa con habilidad, y que con maña se sabe esparcir entre ciertas familias honradas y escogidas, para que de ahí baje a los cafés, y de los cafés a las calles. Un mote de esta especie puede algunas veces matar a un hombre. Si donde estuvieseis os encontráis con uno de aquellos prelados que ejerza alguna función pública, tratad de conocer enseguida su carácter, sus antecedentes, sus cualidades, y, sobre todo, sus defectos. Rodedlo de todos los lazos que podáis tenderle. Cuidad una de aquellas reputaciones que espantan a los niños y a las viejas. Pintadlo cruel y sanguinario. Referid algunos rasgos de tiranía que fácilmente queden grabados en la memoria del pueblo. Cuando los periódicos extranjeros recojan, por medio de nosotros, estas relaciones, que ellos embellecerán a su vez inevitablemente por respeto a la verdad. Enseñad, o mejor dicho, haced ver por medio de algún imbécil respetable, aviso a los pregoneros de escándalos religiosos. Haced ver estos periódicos en que se refieren los nombres y los excesos tramados de estos personajes. Del mismo modo que Francia e Inglaterra, la Italia no dejará de tener plumas bien cortadas para las mentiras útiles a la buena causa. Aviso a los periodistas. Con un periódico en la mano, el pueblo no necesita otras pruebas. Se encuentra en la infancia del liberalismo. Y cree en los liberales. El viejo Voltaire ha sido dejado ya atrás en este punto por la francmasonería. La traición siempre viene de la propia casa. La francmasonería hace cuanto puede para hacernos creer que es la sociedad filantrópica más inocente, más sencilla de cuantas existen. Pues ahí tenéis la revolución que nos revela su verdadero carácter, aunque al hacerlo obre con poca prudencia. Cuando hayáis imbuido en algunas almas la aversión a la familia y a la religión, y lo uno sigue siempre de muy cerca a lo otro, dejad caer algunas palabras que hagan nacer el deseo de ser afiliado a la logia masónica más cercana. Esta vanidad del ciudadano y del menestral en afiliarse a la francmasonería tiene algo de tan común, y es tan universal, que me hace quedar admirado de la estupidez humana. El verse miembro de una logia. El sentirse llamado a guardar un secreto, que nunca se le confía, lejos de su mujer e hijos. Es una delicia y una ambición para ciertos hombres. Las logias son un lugar de depósito, una especie de vivero, un centro que es preciso atravesar antes de llegar a nosotros. La falsa filantropía de estas logias es pastoral y gastronómica. Pero esto mismo tiene un fin, a que es preciso impulsar sin descanso.
Es muy fácil hacerse dueño de la voluntad, de la inteligencia y aún de la libertad de un hombre, a quien se le enseña, vaso en mano, a ser valiente, y el manejo de las armas. Se dispone de él, se le revuelve, se le estudia, se adivinan sus inclinaciones y sus tendencias. Cuando llega a la madurez que necesitamos, se le dirige hacia las sociedades secretas, de las que la francmasonería solo es la antesala, y aún bastante mal alumbrada. Sobre las logias contamos para engrosar nuestras filas. Ellas forman, sin saberlo, nuestro noviciado preparatorio. Hablan sin cesar sobre los peligros del fanatismo, sobre la dicha de la igualdad social, y sobre los grandes principios de la libertad religiosa. Lanzan, entre dos orgías, tremendos anatemas contra la intolerancia y la persecución. Es más de lo que necesitamos para formarnos adeptos. Un hombre lleno de estas bellas ideas no está lejos de nosotros. Ya solo falta indicarle un puesto en nuestro regimiento. En esto estriba la ley del progreso social. No os canséis en buscarlo en otra parte. Pero no os quitéis nunca la máscara. Dad vueltas alrededor del rebaño católico. Y, como buenos lobos, coged al paso el primer cordero que se os presente de las condiciones que convengan. Las mismas logias masónicas se encargan de afirmar estas apreciaciones, y nos hacen tocar con el dedo la perversidad de esta poderosa institución que se dice tan inofensiva. Si la masonería, decía muy recientemente uno de sus principales venerables, si la masonería debiera encerrarse en el estrecho círculo que se le quiere trazar, ¿de qué serviría la organización vasta y el inmenso desarrollo que se le ha dado? La hora del peligro ha llegado. Es inmenso. Preciso es obrar. Por todas partes se organiza el enemigo. La hidra monacal, la jerarquía católica, tantas veces aplastada, nos amenaza de nuevo con sus hediondas cabezas. En vano nos lisonjeamos de haber vencido la infame con el siglo XVIII. La infame renace más vigorosa, más intolerante, más rapaz y hambrienta que nunca. Es preciso levantar altar contra altar, enseñanza contra enseñanza. En fin, los caballeros masónicos prestan el juramento de reconocer y mirar siempre con horror a los reyes y a los fanáticos religiosos, como a los azotes de los desgraciados y del mundo. Todo esto está sacado de discursos oficiales, pronunciados en estos últimos años por los grandes maestres y venerables en reuniones numerosas, en las que se tranquilizaron las conciencias, y se dijo muy alto lo que se pensaba interiormente. ¿Comprendéis ahora por qué la Santa Sede ha condenado la francmasonería? ¿Y por qué está prohibido el afiliarse a ella? ¿Bajo pena de excomunión? Explotación de los príncipes. La revolución trata de atraérselos para poder minar más eficazmente con su ayuda la monarquía y la Iglesia. La misma venta suprema tiene la bondad de decírselo a ellos y a nosotros. El plebeyo tiene cosas buenas, pero el príncipe tiene aún más. La venta suprema desea que bajo cualquier pretexto se introduzca en las logias masónicas el mayor número de príncipes y ricos que se pueda. Los príncipes de casas reinantes que no tienen legítimas esperanzas de ser reyes por la gracia de Dios, quieren serlo por la gracia de una revolución. De estos hay muchos, tanto en Italia como en otras partes, que desean ser admitidos a los modestos honores de mandil y paleta simbólica. Otros están desheredados y proscritos. Adulad a esos ambiciosos de popularidad. Ganadlos para la francmasonería. La venta suprema verá más adelante el uso que puede hacer de ellos en beneficio del progreso. Un príncipe que no espera reinar. Es una gran conquista para nosotros. Y de estos hay muchos. Hacedlos francmasones. Y servirán de reclamo a los necios, a los intrigantes, a los ciudadanos y a los necesitados. Estos pobres príncipes harán nuestro negocio, creyendo trabajar para el suyo propio.
Es un aliciente magnífico. Y siempre se encuentran necios dispuestos a comprometerse por servir a una conspiración, cuyo sostén parece ser un príncipe cualquiera. El protestantismo, otro poderoso auxiliar, cuyo concurso fraternal es alabado por los jefes de la revolución. En efecto, ¿qué es el protestantismo sino el principio práctico de la rebeldía contra la autoridad de la Iglesia y de Jesucristo? En nombre de un falso principio religioso, bate en brecha en el mundo entero al único verdadero principio religioso, al único verdadero cristianismo, a la única verdadera Iglesia, y desarrolla el orgullo y la desobediencia, el desorden, la anarquía. ¿Qué más necesita la revolución? La gran rebelión universal, para amar y proteger la propaganda protestante? El mejor medio de descristianizar la Europa, escribía Eugene Sue, es el de protestantizarla. Las sectas protestantes, añade Edgar Quinet, son las 1000 puertas abiertas para salir del cristianismo. Después de haber indicado la necesidad de acabar con toda religión, se expresa Quinet así: para llegar a este fin, he aquí los 2 caminos que tenéis abiertos delante de vosotros. Podéis atacar, al mismo tiempo que al catolicismo, a todas las religiones del mundo, y principalmente las sectas cristianas. En este caso, tendréis contra vosotros al universo entero. Al contrario, si os armáis con todo lo que es opuesto al catolicismo, principalmente con todas las sectas cristianas que le hacen la guerra, añadiendo a ello la fuerza impulsiva de la Revolución Francesa, pondréis al catolicismo en el peligro más grave que haya corrido jamás. Por esto me dirijo a todas las creencias, a todas las religiones que han peleado contra Roma. Todas ellas están en nuestras filas, quieran o no quieran, puesto que en el fondo su existencia es tan inconciliable como la nuestra con la dominación de Roma. No son únicamente Rousseau, Voltaire, Kant, los que están con nosotros contra la opresión eterna, sino que también lo están Lutero, Zwinglio, Calvino y toda la legión de espíritus que combate contra las ideas de su tiempo, con sus pueblos, contra el mismo enemigo que ahora nos está cerrando el camino. ¿Qué cosa puede haber más lógica en el mundo que el reunir en una sola haz, y para una misma lucha, las revoluciones que han aparecido en el mundo hace 3 siglos, para consumar la victoria sobre la religión de la Edad Media? Si el siglo XVI arrancó la mitad de Europa a las cadenas del papado, ¿es acaso demasiado exigir del siglo XIX que acabe la obra medio consumada? Destruir el cristianismo, esta superstición caduca y perniciosa. Tal es el fin reconocido de la liga infernal en que están envueltos los protestantes, quieran o no quieran, y por la sola razón de que son protestantes. Destruir el cristianismo por medio del protestantismo. He aquí la táctica que adopta la revolución con plena esperanza de buen éxito. ¿Qué decís de esto, lectores míos? ¿Es la revolución una cosa grande y noble? ¿Merece nuestras simpatías? ¿Puede conciliarse su obra con la fe del cristiano? ¿Es acaso calumniarla, y la anatematizamos como detestable y satánica? Tertuliano dijo en otro tiempo del cristianismo: lo único que temo es no ser conocido. La revolución dice lo contrario. Lo que más temo es la luz. Esta le arrebata. No diré todo lo que hay de religioso, sino aún lo que hay de honrado entre los hombres.